Ya estamos en vivo. Disculpen el delay. Saludos, amigas y amigos de Mindsurf. Estamos aquí teniendo este pequeño encuentro, ya que estaremos entrevistando a Ida Cuellar. Ida es director del documental El secreto del Dr. Greenberg, documental que ha estado sonando mucho en las últimas semanas. Fue un éxito en el Festival de Cine de Guanajuato y por supuesto habla de Jacobo Greenberg, sí, la persona, pero también de la obra, de la investigación de Jacobo, lo cual consideramos muy relevante en el contexto de lo que nos dedicamos, que es la exploración de la conciencia. Así que bueno, el día de hoy me acompaña para realizar esta entrevista mi amiga Eli, igual del colectivo Mindsurf. Hola a todos, me presento, me llamo Elizabeth, soy estudiante de cine en Centro y pues estamos muy felices y muy honrados de poder entrevistar a Ida Cuellar. En unos momentos ya se va a conectar. Así que bueno, por favor no se despeguen y en unos minutos que se conecte Ida comenzamos con esta pequeña entrevista charla. Así que bueno, muchas gracias por su paciencia y por permanecer conectados. Hola, Hola, hola Ida. ¿nos escuchas bien? Ahí sí, perfecto. Genial, pues nosotros ¿Vosotros también bien? te escuchamos bien. Acércate más al micro. Ah, genial. Ok, ¿Estáis los de México? Sí, 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 estamos en México. Digo, tenemos miembros en diferentes países. Hay gente de toda Latinoamérica en Mindsurf, pero sí, la base está en Ciudad de México. Es de México, ¿no? Qué Sí, bueno. y en Tepoztlán también. Probablemente conoces. Sí, claro, ahí conocí la historia de Greenberg. sí. Claro, es uno de los puntos centrales. Oye, Ida, pues antes de comenzar, muchas gracias de entrada por tu tiempo, por la buena predisposición y por todo lo que nos compartirás. No, gracias a vosotros. Vale, pues dando inicio a esto, quisiera preguntarte de entrada, ¿cómo fue tu primer contacto con la vida de Jacobo y también con su obra? ¿Cómo lo conociste? Sí, mira, pues como te decía ahora, fue en Tepoztlán, fue en el primer viaje que hice en México. Esto fue hace 10 años, en 2010. Y nada, estábamos una mañana ahí, después de una meditación, en los montes de Amatlán, en realidad, un poco más arriba. Y nada, estábamos desayunando después de esta meditación y la mujer que nos guió la meditación, más tarde anterior, empezamos a hablar de chamanes, de curanderos y así. Y ella de repente me dijo, ostras, tendrías que conocer la historia de Jacobo Greenberg. ¿Sabes quién fue? Yo no tengo ni idea. Y entonces me empezó a contar de Greenberg, de que lo había... Ella me contó en aquel momento que la NASA lo había secuestrado, que llevaba como 15 años desaparecido, que era el científico más importante de México en el siglo XX. Y yo me quedé un poco de wow. ¿Quién es este hombre? Entonces me habló de la historia con Pachita. Claro, yo cuando dijo Pachita, digo, Pachita se la conozco por los libros de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Ujú. Y entonces al decir Pachita y al decir yo Jodorowsky, luego me vi a mí mismo años atrás buscando Pachita y de repente diferentes nombres como el cura este francés, que no me acuerdo cómo se llama, Monteñac o Pierre Teilhard de Maurice. Chardin. ¿Cómo? Pierre Teilhard de Chardin. No, 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 un cura francés que había estado también con Pachita. Ah, Maurice Cognac, no me acuerdo. Y también un nombre judío me vino así. Y en aquel momento tenía mi bolsita ahí y así intuitivamente cogí un librito que había comprado la tarde anterior y vi que era un libro de Jacobo Greenberg que había comprado sin saber quién era. El libro de poemas de, ¿cómo se llama? El Cantos a la Ignorancia Iluminada. ujú. Que en aquel momento me pareció un poco como con reminiscencias de Lao Tse y no sé, lo compré así y justo al día siguiente la mujer me hablaba de Greenberg y en aquel momento ya pues compré sus libros, conocí a Stusha, su hija, y ahí empecé como a... Fue con su libro, con La batalla por el templo, su autobiografía, donde tuve una conexión muy fuerte con el personaje. O sea, leía párrafos de los libros y era como si me estuviera hablando de cosas que había sentido, pensado, ¿no? Entonces, como esto era por un lado más interior y luego todo el misterio de la desaparición que obviamente me llamaba mucho la atención. Y, y nada, y fue así que de repente me vi haciendo la peli casi sin decidirlo. Ok.
Pues esto igual a mí me lleva a preguntarte como en qué momento de todo este acercamiento que tuviste con la vida de Jacobo Grinberg, o sea, en qué momento clave eh, supiste que tenías que hacer como una película o un documental de todo esto. Sí, realmente no hubo un momento clave porque el momento clave fue la conexión y la sincronía esta que os he contado ahí en Tepos, ¿no? Pero después yo ya iba a México un poco con la idea de hacer algo relacionado con curanderos, chamanes. Tenía como esta necesidad de acercarme a este mundo a través de una película. También por experiencias que había tenido previas con Alejandro Jodorowsky, con la psicomagia, con experiencias personales que había tenido pues un año o dos anteriores y con el psicochamanismo y demás. Y digo, me gustaría hacer una película acercándome a este mundo, pero no desde el lado como étnico, cultural, sino más bien como viendo qué hay en común en todos estos chamanismos, curaciones y ver qué hay dentro nuestro, aunque no estemos, no formemos parte de estas culturas, que está dentro nuestro, aunque lo hayamos olvidado. Era un poco más había algo ahí que me llamaba, pero no sabía el qué. Entonces, yo no pensaba nada de hacer una peli, claro, sobre un científico mexicano, pero cuando me llegó fue un poco como si, ¿sabes? Como si esta intuición que yo tenía, ¿sabes? De alguna manera me viniese manifestara de este modo. Entonces, de repente me sentía atraído. Yo cuando fui a México medio año después, empecé a investigar todo el tema de Greenberg sin saber que era una peli. Y cuando empecé a empaparme tanto del personaje, de repente me vi en México con cámaras, con un equipo, y yo más que hacer una peli estaba intentando encontrar a Greenberg, encontrar su misterio, su secreto, o sea, casi que dejaba que el director de foto pusiera la cámara. Yo estaba como preguntando a los personajes, o sea, era como una necesidad interior la que me guiaba, sobre todo en los primeros, en este primer año de acercamiento. Luego ya hubo un momento en el que tuve que decidir hacerla, o sea, ponerme a trabajar en la película, ya no tanto en ser un personaje que está buscando a Greenberg y dejarte guiar solo por tus inquietudes espirituales, sino al final dices, bueno, ¿cómo le damos forma a esto y lo convertimos en una peli, ¿no? Esto sí que es un proceso, pero digamos eso, que fue como casi que sin darme cuenta estaba haciéndolo, pero, pero te digo, al principio, más que estar haciendo una peli, estaba realmente pensando que podía encontrar a Jacobo Greenberg. Era un poco la... Wow. Sí, claro. Y bueno, dejando un poco al margen el tema del aspecto técnico, digamos, de la realización de la película, quisiera preguntarte yendo un poco hacia la obra de Greenberg, porque hay que recordar que o sea, de entrada es una teoría científica lo que él propone, ¿no? Esta teoría sintérgica. Es una teoría científica muy vanguardista que prácticamente propone una revolución en todos los paradigmas científicos porque plantea una manera diferente de entender nuestra realidad. Entonces, quizá esta investigación fue tan poderosa que muy probablemente está relacionada directamente con su desaparición. Yo quisiera preguntarte cuál ha sido tu acercamiento con la teoría sintérgica, con el trabajo de investigación de Greenberg, si lo has leído, si de alguna forma eso te sirvió como alguna inspiración de hacia dónde tendría que ir el documental o algo por el estilo. Sí, claro, no, totalmente. A ver, digamos que cuando Jung propone su acercamiento a lo que es la sincronicidad, él demuestra de alguna manera que los fenómenos internos y los fenómenos externos, aunque no estén unidos por una causa causal, digamos, eh, están sucediendo y hay un evento profundo que los conecta, ¿no? Entonces, él de algún modo demuestra que no hay separación entre lo que es un pensamiento y una realidad exterior, sino que hay nexos no causales, pero sincrónicos, ¿no? Y que tienen una consecuencia profunda dentro de aquel que las está experimentando. O sea, no es que yo piense en un pájaro y aparezca, sino que la relación de yo pensar en el pájaro y que aparezca el pájaro, además, en mí produce una exaltación espiritual, una sensación de que algo ha sucedido, más allá de la casualidad, digamos, del evento, ¿no? Claro, esto es un tema. Entonces, otro tema muy ligado a esto
esto, el tema de la física cuántica, que se revoluciona a principios del siglo XX y demás. Que también dice pues, que estamos todos unidos, dice también que la realidad microscópica pues, no funciona bajo las leyes mecanicistas del mundo y abre toda una serie de posibilidades. Claro, ahora nos vemos en el finales del siglo XX y principios del XXI, donde los físicos, la gran mayoría de cosmólogos, en los que ellos intentan crear teorías, grandes teorías, la teoría de cuerdas, la teoría del caos, mil teorías, pero siguen viendo el universo como algo separado del sujeto. Es decir, hablan de 11 dimensiones de la realidad y demás, pero nunca hablan de la conexión entre el sujeto, es decir, tú, yo, y el universo o el evento que se está experimentando. Ahora, a día de hoy, ninguno de los mayores físicos que hay en el planeta está proponiendo esta unión. Claro, Greenberg, que en los años 80, y esto es interesante porque he leído de varios psicólogos y pensadores y filósofos que hablan de la necesidad de unir, es decir, la experiencia interior con la exterior para proponer una teoría que las enlace, ¿no? Y Greenberg, que en los años 80 ya estaba proponiéndolo, o sea, la teoría sintérgica lo que trata de explicar en el fondo es que la realidad exterior depende del pensamiento y el pensamiento de la realidad exterior están interrelacionadas. Entonces, una teoría científica tendría que incorporar al sujeto dentro de la teoría, que es lo que hace Greenberg. Y eso que me parece lo más interesante, por muy imperfecta que pueda ser su teoría, porque yo creo que pues, el tipo, pues, el doctor Greenberg desapareció con 46 años, pues, todavía le quedaba mucho de experimentación, pero lo más interesante es esto. Y, perdón, es que tengo aquí el teléfono que lo voy a parar esto. Paro. Ups, así. Y entonces, claro, la teoría sintérgica propone esto y propone también cómo se crea la realidad. Es decir, propone una forma de explicar cómo se crea la percepción, cómo nosotros vemos el mundo, cómo se manifiestan los colores, las ideas, y al mismo tiempo da una solución al cómo nosotros podemos modificar la propia estructura de la realidad. Es decir, no somos simplemente receptores, somos receptores y emisores, con lo cual podemos modificar el mundo que nos rodea. Claro, esta teoría lo que implica en realidad, o sea, este pensamiento, que él también con Pachita estuvo muy influenciado para tratar de explicar cómo ella sanaba, cómo ella podía operar con la realidad, al mismo tiempo es una teoría integrar con varios experimentos. O sea, cuando decimos que Greenberg demostró la telepatía, este experimento lo único que hacía era querer demostrar una de las leyes de la latiz, que era que todos estamos interconectados, ¿no? Bueno, en fin, entonces a mí lo que me interesó más de todo esto y lo que me motivó a hacer la película es que me parecía que esta propuesta lo que hace es, de algún modo, vincular el mundo mágico con el mundo científico. Es algo que estaba vinculado con una separación, el químico era el... Entonces, los grandes filósofos tenían un corpus de pensamiento brutal en el que se mezclaba lo que era ciencia y lo que era magia y lo que era filosofía, estaba todo unido. Y Greenberg, de algún modo, quería recuperar este modo de pensamiento, que es unir de alguna manera magia y ciencia. Y no sé si he respondido a tu pregunta, pero lo que quiero decir es que a mí esta conexión, esta recuperación de esta agua y este aceite, que es una ciencia de la magia, me parecía muy interesante y que la propia ciencia y la propia psicología del siglo XX están demandando a un científico que las una, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es difícil pensar hoy en día en un científico que haya tomado la estafeta de Jacobo y que se encuentre haciendo investigaciones ligeramente parecidas a lo vanguardistas que eran sus investigaciones 30 años atrás. Y sí, o sea, realmente el hecho de que Jacobo haya desaparecido justo tras la demostración de este experimento del potencial transferido, el cual básicamente corroboraba parte del eje central de su teoría sintérgica, solo vuelve más polémico y misterioso y extraño todo el asunto. También quisiera aprovechar este momento para invitar a las personas que lean, que se acerquen a la literatura de Jacobo Greenberg. Hay textos de él muy buenos, escribió 30, 40 libros.
pero además hay textos de otras personas que han escrito sobre su trabajo. Por ejemplo, en Lunaria Ediciones publicamos un texto de dos de sus alumnas donde muestran todos los papers académicos con la demostración científica de cómo funcionaban estos experimentos. Un físico cuántico como Amit Goswami, que incluso coescribió un texto junto con Jacobo donde avalaba desde la física cuántica los descubrimientos que Jacobo hacía a través de la neurociencia. Entonces hay todo una gran cantidad de información y realmente invitamos a las personas a que se acerquen al trabajo de Jacobo Greenberg. Como bien señaló Ida al inicio, quizá una de las grandes mentes, uno de los grandes científicos mexicanos, y que lamentablemente su obra no es tan conocida. Creo que ya hemos hablado un poco de esto que te quiero preguntar, pero quisiera como hacer énfasis en conocer de todo el cuerpo de conocimientos de lo que descubrió Jacobo. ¿Qué es lo que más te causa curiosidad y cuál es tu conexión personal con eso que te causa curiosidad de su trabajo? Ya antes medio mencionaste experiencias personales, entonces no sé si por ahí hay algo como muy tuyo que lo viste explicado a través, digamos, de lo que Jacobo habla. Sí, de hecho, cuando empecé a hacer la película antes, era una película, cuando la empecé a hacer, más personal, quizás menos interesante para el público que la que ha resultado siendo, pero era más personal y empezaba con imágenes mías en Super 8 de cuando tenía yo pues igual 2 años o 3, y una voz en off donde recordaba experiencias que yo había tenido cuando era niño, ¿no? O sea, diciendo que yo me acuerdo de niño pues de hablar con el cielo, con el sol, con las nubes, poner unos anillos mágicos, a amigos míos, digamos, Ay, he perdido, ¿dónde estáis? Aquí. Poner a... Y entonces pues decía esto, yo de pequeño creía que podíamos volar, podíamos comunicarnos telepáticamente, podríamos cambiar el tiempo atmosférico, ¿no? Esta era una conexión que no solo con Jacobo, sino es una manera de pensar y es el pensamiento mágico y es el hecho de pensar que la realidad y nosotros estamos intervinculados y podemos comunicarnos con esta realidad en otro plano, ¿no? Entonces, para mí esto es lo más importante y lo que me conectó con Jacobo, que es la explicación, no la explicación quizás, sino más bien la conexión con un universo mágico. Y entonces, el camino que me llevó hacia esta historia no se inició con Jacobo, se empezó un poco antes, con otras experiencias mías, momentos importantes en mi vida que vinieron antes y que luego conocí la historia de Jacobo, pero durante Jacobo conocí a Patrick Harpur, que es un filósofo inglés que aparece en el documental y que también da explicación a cómo curan los chamanes o el porqué de la magia en todos los lados del mundo, pero le da una explicación que en lugar de explicarla científicamente da un contexto filosófico y mitológico, ¿no? Entonces lo que trata de explicar Harpur, por ejemplo, es que cuando uno se adentra a un misterio, el misterio no es algo que tenga una resolución. Tú no vas a resolver. Bajo proceso de iniciación que tienes, eres tú el que cambia, tú el que modifica y tú el que ve la realidad de otra manera, ¿no? Entonces, para mí esto era la parte más importante, que quizás no está tan reflejada en la película porque creo que al final una cosa es la vida y la otra es el cine. Y yo hubo un momento en el que decidí que la película no quería que fuera para personas solamente interesadas en este tipo de fenómenos, sino que quería hacer una película que te captivara por la historia y que en un momento dado pudiera de repente llevarte a interesar por algo que antes no estabas interesado. Entonces quería hacer una película más en esta onda que no una peli como súper explicativa de los fenómenos y más temática, porque creo que hay mucha literatura y que cada uno debe iniciar su camino y hacerlo. Pero la peli era más como contar una historia y que es la historia de Greenberg, pero también la historia de su desaparición, la historia del policía, es un thriller, pero también tiene la magia. O sea, quería hacer una peli que de algún modo bueno, que gustara más allá de los intereses de cada uno, ¿no? Seguramente a una persona que le interesen estos temas le va a gustar más, pero realmente mucha gente que no le interesan los temas me ha venido y dicho, wow, me ha encantado la peli y qué ganas tengo de saber más. Y es un poco la intención también era esta, no captar, porque no se trata de captar, pero sí despertar conciencias y que cada uno se dé cuenta de que tiene a un detective interior.
un detective místico que quiere saber qué pasa con el mundo, quién soy, qué hago aquí, o sea, es importante para todos. Sin estas preguntas no somos humanos, no tenemos sentido. Entonces, para mí el cine como arte, pues al menos intentar despertar conciencias, ¿no? Sí, totalmente. Y pues igual desde el ámbito del cine, ya que empezamos con este tema, quería preguntarte si durante la realización de la película, que pues bueno, leí que te tomó como 10 años aproximadamente, eh, ¿qué obstáculos tuviste al hacerla? O sea, ¿qué obstáculos se presentaron durante el proyecto? ¿Cómo fue como tu proceso personal para realizar la película? Mm. Creo que con esta peli una de las cosas que tuvo que aprender es que los tiempos no los decidía yo, sino que yo ponía, pues bueno, el esfuerzo, la voluntad, las ganas, el entusiasmo, todo, pero que al final no dependía de mí cuándo iban a pasar las cosas, ¿no? Al final, mira, la he estrenado en mitad de este COVID virus tal, que es como, qué fuerte, que justo la terminé un mes antes de que, de hecho no, la terminé con el COVID, porque teníamos el Festival de Málaga, por ejemplo, en marzo, el día 13 de marzo, que fue el día que confinaban al país, y nosotros presentamos el día 2 de marzo o así, la copia final, porque antes habíamos presentado un rough cut porque no estaban todavía los créditos, faltaban cosas, o sea, realmente la acabamos en este momento. Pero luego, aparte de eso también, yo llegué a México intentando rodar esta película y, pues no sé, tenerla lista un año después o dos, como mucho. Pero claro, los obstáculos fueron que no tenía los elementos necesarios para contar la historia. O sea, fue un poco como, fue un poco como dejarse llevar por un hilo y había una parte de las cosas que fluían y te llevaban casi casi como de una manera natural y otras que eran como rocas que te impedían, ¿sabes? Y esto es un proceso constante desde el inicio. O sea, lugares por los que sabes que no vas a pasar, personajes que igual intuyes que no dicen la verdad. Pero claro, al final este viaje era un viaje de lo conocido a lo desconocido y era casi, casi como ir con una linterna en la oscuridad y sabiendo que puedes ir iluminando pero que no vas a encontrar al final. Era como un puzzle también. Entonces, obstáculos han sido estos, han sido, por ejemplo, el comandante Padilla desaparecido, Teresa desapareció, o sea, hay tantos misterios que los puedes ver como obstáculos de algún modo. Pero al final, bueno, se fue encajando todo para llegar a un momento en el que podía decir que tenía una película donde estaba contando algo interesante y que de algún modo, cuando volví de México, lo que tenía ahí era como, bueno, lo que tengo es lo que cualquiera puede encontrar en Internet sobre Greenberg, contado mejor o peor, pero no estabas dando o ofreciendo algo al espectador que nuevo, ¿no? Entonces, para mí era importante esto y este fue uno de los mayores obstáculos hasta que, bueno, pasaron ciertas cosas y obtuvimos este pequeño tesoro, ¿no? En el que realmente puedes ofrecer al espectador y a cualquier interesado en Greenberg cosas nuevas que no sabía, que esto es importante, ya no solo por los que lo conocen, pero también para los que no, es algo que se nota. Y luego la otra era cómo contar la historia, obstáculo muy bestia porque tiene millones de tramas, o sea, cómo cuentas esto en una película. Eso fue el otro gran obstáculo que al final solucionamos escogiendo la estructura del thriller y un poco del noir para de algún modo que fuera como un eje estructural que nos permitiera, digamos, interesar o tener una estructura narrativa, porque en una peli si no hay estructura narrativa te pierdes, se puede volver un documental pues esto, temático, que te lo vas siguiendo, pero que no engancha al espectador ni al alma, ¿eh? Porque no es el espectador como sujeto al que tengo que captar, es más que nuestra alma necesita también que de algún modo la conduzcan, ¿sabes? Como cuando lees un libro bueno, estás atrapado y quieres agarrarlo y necesitas, aunque sea denso y difícil de leer, hay algo que te está atrapando, ¿no? Y es el misterio en el fondo, yo creo, o al menos en este caso lo era. Entonces, bueno, son un poco los obstáculos así Sí, más importantes. Más que alguien que te esté intentando poner obstáculos, ¿sabes? No, no era tan eso. sí, totalmente. Y pues bueno, igual como a futuro, ¿qué es como lo que te gusta a ti transmitir por medio del cine? O sea, ¿cuál es como
lo que quieres comunicarle a la gente por medio de tu cine, por medio de lo que vean a través de tus ojos. Sí. O sea, si te soy sincero, no es que piense en un mensaje concreto, sí pienso en una conducta artística que pasa por ser un canal. Mira, había un alce negro, Lakota Siuk, que él decía que cuando tenemos una visión, o ellos cuando tenían una visión, digamos, en el otro mundo, eh, tenían una visión, un viaje, y tenían ahí, veían unas visiones extraordinarias, comunicaciones con sus démonos y lo que sea, ¿no? Pero que esta visión no tenía sentido hasta que uno la teatralizaba o la mostraba a su pueblo, y una vez la mostraba, entonces adquiría el poder de la visión. Pero tenía antes que, para mí esto es el arte. Entonces, más que decir qué quieres decir concretamente, es más bien qué viajes haces en el otro mundo, qué ideas, cosas te aparecen que luego tú tienes que comunicar. Me parece que este es el sentido en el que me gusta hacer arte, y ahora estoy escribiendo una película, por ejemplo, y te viene de algún lado, ¿no? Es como que cierras los ojos, de repente aparecen estas imágenes y tú mismo las vas como conectando, y a veces puede tener un mensaje muy claro y a veces no, puede ser simplemente algo que has visto y quieres mostrar, como que cuenta un sueño, ¿no? Hay gente que dice que los sueños de los demás no son interesantes. Yo creo que es totalmente mentira. Yo creo que los sueños, hay sueños que pueden no ser interesantes, pero los sueños cuando tienen una profundidad y son sueños, bueno, hay muchos tipos de sueños, pero si son sueños realmente importantes, pues provienen de un inconsciente colectivo, de una mitología colectiva, de unos arquetipos que vienen a contar mucho y que son mucho más interesantes que te cuente lo que hice ayer, ¿no? Entonces, creo que el arte para mí pasa por esto, un poco, por... Ok. Ok. Bueno, ya nos has hablado de el proceso de realización de la película, los obstáculos que surgieron. Ahora yo quisiera preguntarte por lo que ha ocurrido después de que la película se ha presentado al público. ¿Cuál ha sido la recepción por parte de tanto de la crítica especializada como por parte del público? Yo tuve la oportunidad de verlo online en el Festival de Guanajuato y un montón de personas ya no alcanzaron un boleto, por lo cual puedo deducir que fue un éxito arrasador en ese sentido, pero bueno, tú conoces mucho mejor el tema. ¿Cómo ha sido este recibimiento? Mira, el recibimiento ha sido muy bueno, tanto en España como en México. En España, en Málaga, por ejemplo, antes del día del estreno de la película, ya había críticas en revistas de cine tipo Fotogramas o El País, o sea, muy importantes y con críticas increíbles. Yo cuando leí la crítica de Fotogramas, donde decía uno de los mejores thrillers del año en la cartelera mundial, cosas así, era como, wow, nunca habría pensado que dirían esto de la película. Hubo alguna crítica también no tan buena, pero ninguna mala, pero la mayoría muy buenas, así a nivel de críticos. Y en México ya fue increíble, porque ya no solo era, eh, wow, qué película. Yo que sé, un crítico de cine me decía, no, es que he visto tu película 3 veces esta semana, ¿sabes? En mitad del Festival de Guanajuato, donde tenía que verse pues todas las demás películas. Y lo que dices, había 1000 pases, digamos, y en 12 horas se agotaron. Creo que fue la única película en agotarlas en toda la semana, pero fue en 12 horas que se agotaron. Entonces sí, el recibimiento fue, vamos, desbordante y muy emocionante, pero sobre todo también una cosa que noté en mucha gente era un poco la gratitud de mostrarles o de devolverles un personaje de México, y supongo que viniendo de fuera todavía la gratitud es más de, tienes que venir tú de fuera a enseñarnos quién es Greenberg. Tampoco me considero tan de fuera porque, como Chabela decía, ¿no? Los mexicanos pueden nacer en cualquier lado, entonces tengo un amor muy grande por México, y llevo muchos años estando en México, mucho. Ahora estoy en Barcelona, pero como que estoy mucho en México, he estado viviendo ahí. Pero sí noté esta gratitud, ¿sabes? De decir, ostras, gracias por enseñarnos quién es este hombre, ¿no? Y esto es de las cosas que más me gustó, más que las más críticas y todo, porque era como, para mí, uno de los motivos principales también, aparte de lo que se ha hablado de recuperar el sentido mágico del universo, de la vida y todo, era recuperar a Jacobo Greenberg, y que la gente de repente supiera quién era Greenberg, ¿sabes? Que existía Greenberg, porque yo cuando lo conocí iba a decir, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Un documental? ¿Quién? ¿No? ¿Un científico? Tal. Nadie en México, nadie, no, un 5% de la gente con la que hablaba
sabían quién era. Pero igual que un 5% en España, Ujú, porque en España mucha gente pues, que están interesados en estos temas también lo conocían. No creo que fuera más conocido en México que en España hace 10 años. ujú. Ahora quizás sí, porque en México ha sido como bastante un boom y hay ahora muchos grupos. Pero hace 10 años, te digo, casi nadie sabía. Los que sabían era porque o conocían a familiares o del o el entorno de la UNAM, pero Ujú. incluso en la UNAM, cuando estuvimos rodando, hablando con alumnos de ahí de la Facultad de Psicología, preguntábamos por curiosidad. No sabían quién era. Y entonces esto yo creo que es una de las partes más conmovedoras, ¿no? De volver a México a este personaje que me parece indispensable dentro de la cultura mexicana, vamos. Claro. Sí, sí, completamente. Y pues también quería preguntarte que, o sea, después de toda la investigación que realizaste, o sea, por todo este tiempo, por todas las personas que entrevistaste, o sea, todo en general, toda la investigación en la realización del documental, o sea, cuál es como tu hipótesis personal acerca de la desaparición de Jacob? O sea, ¿tú qué crees que haya pasado desde tu opinión personal? Mm. O sea, ahí te puedo responder de dos maneras, ¿sabes? Depende de qué yo te responda. Ujú. O sea, hay un yo que nunca puede literalizar su desaparición o intentar buscar una explicación concreta, porque conecta con la realidad mítica y entonces en ese sentido veo que Greenberg tuvo muchas vidas y tuvo muchas muertes y cada una de estas vidas fue cierta y cada una de estas hipótesis de su desaparición también fue cierta y lo será para siempre. Si tú ahora preguntas qué pasó con Ariadna, ¿no? La, la hija de Minos, pues dirás, pues sí, acabó en una isla, pero también acabó, o sea, tiene 1000 finales, o Orfeo también, o sea, y entonces, ¿cuál de estos finales es el final real? ¿No? Todos son ciertos. O sea, para mí lo más importante es que en realidad todos, cada uno de los conclusiones de Greenberg vienen a cerrar uno de estos Greenbergs. Y entonces creo que no podía ser de otra manera y que estará en el imaginario colectivo de esta forma. Luego, si habla mi yo un poco más racional y encarnado y queriendo resolver y decir, pero bueno, pero en realidad más allá de esto, ¿qué le pasó a su cuerpo físico? ¿Dónde acabó? ¿Qué fue de él? ¿No? Me inclino para darle la palabra a Padilla, que era el detective del caso y es el que me da pruebas y el que digo, bueno, lo más cercano es, pues sí, que fuera abducido por agentes del Servicio Secreto Americano, alguna cosa así, conexión con Boulder, bueno, en la peli lo explica muy bien. Entonces, claro, de alguna manera nacional detectivesca, así como más inglesa, digamos, pues te lleva ahí, ¿no? Pero bueno, tampoco sabemos si fue esto. Hay muchas, o sea, sí que está su mujer relacionada, esto seguro, porque estos son, pero ¿relacionada en qué? Igual el propio Greenberg decidió hacer algo y ella le ayudó a hacerlo. Igual quién sabe, ¿no? Pero bueno, digamos que las conclusiones a las que llega Padilla, el interés del gobierno americano, los archivos desclasificados, bueno, muchas cosas, pues claro, son muy relevantes, en cierta medida sólidas, pero vamos. Claro, sí, todavía, sí, y me pareció muy, muy atinada esta división que hiciste entre una respuesta más partiendo del mito en el que habita Jacobo Greenberg y otra, pues ya más Claro, relacionada a lo que podemos pensar que pasó aquí en el mundo físico, por decirlo de alguna forma. y Em, ajá. que una no anula la otra. Ujú, Es sí, exacto, decir, coexisten. vemos el universo, claro, como multidimensional, en un formato realmente big picture, ¿no? O sea, Ujú, todas fueron ciertas. Ahora, en este plano de nuestra realidad, ¿qué le pasa a su cuerpo? Habrá una explicación, siempre, ujú. porque está sujeta a unas leyes y seguramente pasó, pero si no lo vemos, no pasó. Si nadie lo sabe, no pasó, ¿no? Como las paradojas cuánticas. Entonces, pero aunque un día se sepa, no, mira, encontraron su cuerpo ahí en un no sé qué de Boulder, Colorado, o de la zona esta, Área 51, lo que sea, y dicen, sí, ese es su ADN, imagínate. Esto no implica que todas las demás
hipótesis tengan una connotación real. Porque cuando él habla de sus vidas pasadas en Andrómeda, por ejemplo, y dice que esta es su 11ª reencarnación y que al final su padre o maestro le vendrá a buscar, claro, este lo escribió él pues 3 años antes de desaparecer. O sea, no es una casualidad. Y cuando él en su autobiografía te cuenta que estas, digamos, vidas anteriores, él las narra en forma de novela para guardar su reputación científica y académica, pero él te cuenta en su autobiografía que fueron experiencias reales y fueron regresiones a otras vidas que él tuvo de verdad. Y también te dice, no sé si fueron imaginarias o reales, pero sí fueron experimentadas directamente por él. Entonces, y demasiadas pistas que dejan sus libros sobre su futura desaparición. Entonces, hay algo ahí más allá, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo. Dejó pistas en forma de palabras, en forma de conceptos a lo largo de su obra que solamente enriquecen en el sentido de volver más enigmático qué es lo que ocurrió con su vida y bueno, también destacando aún más su obra. Ya entrando a la recta final de esta entrevista, Ida, ¿crees que tu trabajo, el hito, digamos, que se ha marcado a partir de la creación de un documental que por primera vez habla de este científico mexicano revolucionario, vanguardista, del que nadie en su propio país conocía, ¿crees que el hecho de que tú, que ahora has realizado este documental, piensas que esto va a expandir o a despertar más el interés no solamente en el público en general, sino también por parte de los artistas hacia el trabajo de Greenberg? Por ejemplo, no sé, ¿te gustaría ver en un futuro que alguien hace, o tú mismo, alguien más hace una serie sobre Jacobo o ya una película sobre Jacobo? ¿Crees que tu trabajo está como influenciando un poco que eso pueda llegar a ocurrir? Sí, la verdad es que está despertando mucho interés y hay varias iniciativas al respecto, no las conozco en detalle. O sea, yo siempre había pensado que era una historia muy interesante para volver la ficción, y una serie, por ejemplo, de ficción sería muy interesante, más que un biopic sobre su vida, más inspirado en él y partiendo de Greenberg y de sus libros y sus teorías, que intentando hacer un biopic. Pero sí, o sea, yo creo que va a despertar y así lo espero. Y también espero también que, por ejemplo, en el ámbito científico, pues jóvenes científicos, jóvenes físicos, neurofisiólogos, de repente pues puedan recuperar este modelo de pensamiento y se puedan inspirar en las teorías de Greenberg. O sea, tanto en el campo científico como en el artístico, creo que es necesario. Y al final no es solo Greenberg, yo creo que al final es todo un movimiento que tiene que influir ya en un paradigma más amplio. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo no lo sé qué va a pasar, obviamente, pero espero que sirva para que sucedan estas cosas. Ojalá. Y bueno, quería preguntarte una última cosa. ¿Cuál es como tu libro favorito, por así decirlo, con el que más te sientes como conectado del trabajo de Jacobo Greenberg y que le puedas como decir a los espectadores como alguna manera de empezar a leerlo o empezar a conocerlo o cómo tener como esta conexión? Yo creo que para leer a Greenberg lo más interesante para mí, igual, claro, cada uno, para mí son 2 libros fundamentales. Luego hay, a ver, Greenberg no es un tipo fácil de leer, porque él escribía, manuscribía, en una noche te puede escribir un libro, y entonces se lo daba a alguno de sus colaboradores o alumnos y lo traducían. Lo pasaba a una máquina, porque él no escribía a máquina, él escribía en mano, porque él tenía una relación muy extraña con las computadoras y los aparatos electrónicos que se apagaban cuando se acercaba, o sea, tenía un... Entonces él mismo escribía, que casi canalizaba en algún modo, no como que canalizaba de un espíritu, pero como que él de repente empezaba y todo lo que pensaba lo ponía. Entonces, claro, no son como los libros de Castaneda, que son libros de una literatura excelsa, que los lees solos, como una novela. Son libros densos a veces. Entonces, para mí el libro más importante, el libro que puede conectar más con cualquier persona, es su libro autobiográfico, que es La batalla por el templo, porque ahí te cuentas toda su vida. Entiendes sus emociones, entiendes su originalidad, entiendes su pensamiento mágico. O sea, te estás leyendo un capítulo donde está en una cena y de repente te dice que está levitando entre todos y todos se le quedan mirando y dices, ¿cómo estás levitando? Entonces te vieron, ¿eso es verdad?
sea, ¿dónde estamos? Y es su autobiografía. Entonces, este libro a mí me impresionó y creo que es un libro que además es de los que está mejor escritos para mí y es muy bueno. Y luego el de Pachita, pero más que nada porque Pachita me parece un personaje extraordinario, otro personaje extraordinario en el imaginario mexicano, ¿no? Ella y María Sabina son las dos curanderas, chamanas más increíbles para mí del México, así de la segunda mitad del siglo XX. Y claro, el tener un testimonio de todos estos portentos que hacía esta mujer y que te los describe así como al detalle, de primera mano, y luego intenta dar una explicación científica. Entonces, es increíble porque es ser como testigo del milagro. Entonces, es muy interesante. Son dos libros que para mí son indispensables de su obra. Luego, pues tiene muchos. La teoría sintérgica es un libro muy pequeño, que es de los últimos, donde intenta resumir toda su teoría. Es muy denso. No es que leerlo, es un libro así, pero te tardas en leerlo porque es como, a veces te mareas y todo de intentar asimilar todo lo que te está diciendo. Y luego todos los chamanes de México pues son muy interesantes. De hecho, Pachita es como el cuarto, creo, de los chamanes de México. Pero bueno, Pachita y la batalla por el templo, para mí la batalla por el templo primero, me parecen dos libros para cualquiera que se quiera acercar a Greenberg, de los más interesantes y que te puedan dar un vínculo con el personaje así, de comprenderlo y más cercano y no tan científico. Claro, depende de quién se acerque. Si es un científico rudo, pues igual mejor entrar por un tema más científico, ¿no? Pero para cualquier persona, yo creo que estos dos son los más... Sí, ok, bueno, y ya para irnos despidiendo, Ida, ¿dónde pueden ver las personas el documental? No sé si nos puedes comentar un poco las fechas o los lugares próximos donde se estará viendo la película y pues Eh, también agradecerte por toda esta charla. no, gracias a vosotros. La peli, mira, ahora está estrenando, bueno, estrenando, sí, dentro de lo que es Ciudad de México, en el Docs MX. Y entonces va a estar este domingo a las 9, va a haber una proyección online, pero va a ser una proyección online como si fuera en una sala de cine. Es gratuita y la puede ver todo el mundo que viva en México, creo que es a las 9 de la noche hora mexicana. Y hay que inscribirse a través de el DocsMX o DocsMX On Demand. Bueno, si ponéis docs.mx, ahí está la info. Esto es una. Luego el lunes en la Cineteca Nacional, no recuerdo la hora ahora, pero... Y luego en Cine... Ay, qué mal. Cine... Bueno, en otra sala de cine de México, ya no me acuerdo. Son dos proyecciones. Está toda la info en el Docs MX. Y aparte de esto, va a estar en el catálogo del Docs MX, pues desde ahora o desde el sábado, creo, durante una semana o 10 días. Y todo el que la quiera ver, que no la pueda ver pues el domingo a las 9 o pueda ir a las proyecciones, pues la puede ver on demand. Todas las funciones son gratuitas, pero on demand creo que tiene un costo, no sé, muy poco creo, pero tiene un costo. Y solo se puede ver ahora mismo en México. Luego en noviembre va a estar en el Mórbido Fest y ya, y estamos ahora pues a la espera de otros festivales a nivel mundial y luego ya pues veremos dónde se podrá ver en el futuro, o sea, la idea es que el año que viene, cuando ya haya hecho un poco la fase de festivales y todo, pues que esté disponible en alguna plataforma a nivel pues mundial y todo el mundo la pueda ver, pero no sé cuál va a ser ni si va a ser, o sea, son cosas que no dependen solo de nosotros, sino que hay que ver a ver cómo se desenvuelve esto. Uh-huh. Ok, perfecto. Pues de nuevo, gracias, Ida. Ha sido una charla increíble. Creo que no solo nutritiva para los fans del trabajo de Jacobo, sino para cualquier persona que le haya gustado esta película y quienes no la han visto, pues los invitamos a verla. ¿Algo que quieras agregar? Pues no, pues nada más agradecerte nuevamente y pues muchas gracias por todo, las respuestas y por todo tu apoyo. No, Y muchas gracias a vosotros, un placer. ¿Cómo? otra vez gratificarte por sacar toda esta historia y devolvernos a Jacobo. No, muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias por invitarme
Y nada, estamos ahí al contacto. Genial. Sí, Pues, gracias. gracias, Ida. Nos vemos. Gracias, un abrazo.